Y vamos a poner el tema sobre la mesa a 9 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno les ha cumplido, el gobierno ha cumplido con el esclarecimiento de este caso. Es el tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo. Qué tema, ¿eh? Qué tema a 9 años, Víctor, de estos hechos. 9 años que no sabemos exactamente qué pasó la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. ¿Qué fue lo que pasó? 9 años en donde estas familias de los 43 desaparecidos, sí, siguen con esta incertidumbre en medio de una investigación que ha sido manoseada, que ha sido alterada, en donde no se sabe con claridad qué pasó. Lo que único que saben estas familias y la sociedad es que no se sabe, no están, desaparecieron esos 43 normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos, allá de Chilpancingo. ¿Sí? Hemos pasado por la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, Víctor, luego la otra nueva verdad, sí, que tampoco ha tenido sustento, y la reunión que tuvieron ayer los padres de estos 43 normalistas que salen decepcionados de Palacio Nacional, sí, porque lo que les presenta las autoridades no los convence de exactamente qué realizó. Pero hay que tomar 2 elementos en cuenta, Víctor. Es el involucramiento de miembros del ejército mexicano, que eso no le gustó al actual presidente, dada la relación que tiene con las Fuerzas Armadas. Y el segundo elemento, nuevo, yo diría, son las grabaciones que tienen los estadounidenses. Esas grabaciones de miembros de Guerreros Unidos que hablan con autoridades militares precisamente en torno a este asunto. Yo diría que son 2 elementos nuevos, además de todo ese manoseo que hoy tiene en la cárcel a Murillo, que era el fiscal, el procurador general de la República, que hay una orden de extradición contra Tomás Herón que está pues resguardándose en Israel, y pues esas órdenes de aprehensión que no se han ejecutado todas en contra de elementos del ejército mexicano. Una de las características que tiene el Estado mexicano dentro de sus problemas estructurales, Raúl, tiene que ver precisamente con su incapacidad para poder dar solución coherente, congruente, seria y formal a las grandes tragedias nacionales. Acuérdate de lo que ocurrió en el 68, acuérdate lo del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que me viene ahorita a la mente, y tantos otros eventos trágicos que el Estado mexicano no ha podido dar respuesta. El asunto del asesinato del cardenal Posadas allá en Jalisco, en fin, tantos otros que han ocurrido que el Estado mexicano no puede responder a cabalidad porque o no tiene la capacidad o están demasiado involucrados como para poder darle solución y dar una verdad ante el embate de las situaciones políticas. A mí me queda aquí muy claro algo, Raúl, para darte la voz, que la verdad de nueva cuenta ha sido sacrificada, primero durante la administración de Peña Nieto, por los casos de corrupción, por la complicidad y por todo lo que el Estado mexicano estaba involucrado en ese hecho, y ahora con la administración de Andrés Manuel López Obrador, de nuevo se vuelve a sacrificar la verdadera verdad, si se quiere utilizar ese término, por los nexos que esta administración y los compromisos que esta administración tiene con el ejército. Esa es mi conclusión como observador. No, y me parece que tienes todos los elementos para poder de alguna forma señalar esto. Yo diría que hay otro elemento adicional que crea toda esta incertidumbre, desde luego a los padres de familia, que este gobierno, sí, por lo menos lo que hemos visto, sistemáticamente miente, ha mentido. Y eso, sí, de alguna forma, ese ofrecimiento que hizo el presidente López Obrador en 2018, cuando se reunió por primera ocasión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa y donde tomó el compromiso de que se iba a saber qué pasó
y encontrar a estos jóvenes, a estos 43 normalistas. Hay que recordar que esa noche había varios elementos, digamos, hay varios actores que participaron, ¿sí? Entre ellos, bueno, el tema de Guerreros Unidos, este grupo criminal que opera en esta zona. Los Rojos, que así lo quisieron pintar las autoridades en la verdad histórica, que esto había sido, digamos, un venganza de Guerreros Unidos contra los Rojos, donde se presumía que en esos 2 camiones en el que estaban organizándose para ir a la celebración o la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, estaban secuestrando camiones, los jóvenes de la Normal, y que, bueno, pues la policía municipal de aquel entonces, bueno, señalaba de Iguala que iban a hacer una manifestación en contra de la presidenta del DIF allá precisamente en Iguala, y por eso la policía municipal impidió, y eran las imágenes en este video que se ha creado para poder de alguna forma apoyar lo que era la verdad histórica, y que la policía municipal detiene a estos camiones porque no querían que llegaran supuestamente al informe del DIF. Pero lo que se omitió siempre fue que el ejército estuvo enterado siempre de lo que había pasado. La Policía Federal estuvo enterada siempre de lo que había pasado, y aparentemente, sí, lo que sucedió es que la Policía Municipal entregó a estos jóvenes a Guerreros Unidos, que era un grupo contrario de criminales en la zona. La misma policía, que ya hemos visto que eso sí sucede, entrega a los grupos contrarios, y desde luego ellos cometen la atrocidad de asesinarlos, desaparecerlos, de acuerdo con algunas versiones. Y lo que me parece que molesta mucho a los padres de familia de todo este tema de ayer es que son 2 cosas. Que las mismas autoridades, ¿sí?, refieren a los padres de familia con el Gil, este supuesto líder de Guerreros Unidos que fue detenido y luego liberado, y luego se convirtió en testigo protegido de las autoridades. Eso es un insulto para los padres de familia, ¿sí?, luego de tantas versiones que han corrido de si fue eso, o si en el camión iba droga o no iba droga, ¿sí? Y sobre todo lo más delicado, lo más grave, es la participación de los miembros del Ejército Mexicano, del batallón número 27, ¿sí?, que en un principio se negaba, y que luego, sí, en las investigaciones del grupo independiente de expertos que vinieron a México y que luego los corrieron, materiales dijeron, ya no queremos que sigan investigando porque ya no queremos que nos sigan diciendo todo lo que van encontrando, y se genera desde luego toda esta una bola de información difícil de alguna forma de clarificar, y pues vienen las venganzas posteriormente. Claro. Oye, y cuando la verdad te es incómoda, ¿no? Cuando quieres una verdad que te acomode a tu discurso y a tu realidad, ¿no? Pero cuando la verdad no es lo que tú esperabas, es cuando surgen los problemas. Fíjate qué paradójico, Raúl. Los culpables, o lo que razonablemente entendemos que son los responsables, libres y testigos protegidos y cuidados por el Estado mexicano. Y los que hicieron la investigación para poder agarrar a esos personajes, que ciertamente tienen mucha responsabilidad, hoy están en capilla, en la cárcel o prófugos. Fíjate lo irónico de todo esto. Y la otra gran cuestión de la discusión, crimen de Estado. Fue un crimen de Estado que nos lleva a las preguntas que tú habías planteado inicialmente. ¿Cuál fue la participación real del ejército? ¿Fue de acción? ¿Fue de omisión? ¿Nada más observadores? ¿Hasta dónde estaban involucrados? Esas son las respuestas que no se han podido responder, y por lo que veo no va a haber una respuesta digamos verídica, contundente, y esto va a pasar a ser parte de esa larga lista de mitos y leyendas que este país ha cultivado a manera de fantasmas en los closets. No podemos dar con las verdades, así se llamen históricas o reales.
Y aderezado por todo esto que estamos comentando, ¿sí? Con tantas mentiras que se han manejado en este sentido, tanta manipulación de la zona. De acuerdo con los estudios de laboratorio de Austria, que ha analizado parte de los restos que fueron encontrados, miles de restos humanos que fueron encontrados en diferentes basureros, incluyendo el de Cocula, ¿sí? Han solamente sido identificados 3 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, solamente 3. Y de las más de 169 órdenes de aprehensión, ¿sí?, que se habían de involucrados, digamos, por parte de las autoridades, ¿sí?, hay una mínima cantidad, 77 de ellos fueron liberados, exonerados, porque no se encontraron los elementos suficientes. Y pues todas las crónicas que hay de personas involucrados, donde señalan la presión que hubo del fiscal general Hertz Manero, ¿sí?, para poder concluir con una verdad que también fue aderezada, y la exigencia para poder fincar responsabilidad contra Murillo Karam, ¿sí?, porque toda la investigación y el informe que dio a conocer Alejandro Encinas era especialmente dedicado al involucramiento de miembros del Ejército Mexicano y un elemento de la Marina, sí, que también participó en estos hechos. Y eso, pues cuando se enteran en Palacio Nacional que así venía el reporte de Alejandro Encinas, no les gustó y pidieron cambios rápidamente a ese tema. Se redujeron las órdenes de aprehensión contra 2 generales que estaban involucrados en este tema, y también se arma el expediente en forma rápida contra Murillo Karam para poder tener de alguna forma, pues como decimos nosotros, un chivo. Sí, el Procurador General de la República acusado precisamente de tortura. Al final del día, Raúl, la verdad, la percepción que te queda es percepción, porque estamos lejos de esos datos, sí, y de poder investigarlos de manera fehaciente y nosotros mismos, y poder decir, lo vemos con nuestros propios ojos, es que esa famosa verdad histórica sí tenía mucho de verdad, porque realmente no se le ha movido mucho esa verdad histórica. O sea, que habrían tenido razón quienes hicieron la primera investigación, una investigación que fue fallada por el propio Andrés Manuel López Obrador al quitarle credibilidad y seriedad, y ahora hay que sostenerla como dé lugar, porque es el gobierno que está en turno. Lo que es la política, Raúl. Lo que es la política, y como tú bien dices, y coincido completamente contigo en este penoso hecho que quedará marcado en la historia de nuestro país como un tema de estos de gran impunidad, ¿sí?, donde hubo esa noche una serie de eventos, hubo 6 personas que murieron, hubo más de 70 personas que quedaron lesionadas, porque no solamente fue el hecho de los 43 desaparecidos, eso digamos es la parte que queda pendiente, pero esa noche hubo una serie de eventos importantes en esta revuelta que generó el tema, y que finalmente como que parece que esos hechos quedaron a un lado ante la gravedad y la demanda de esclarecer este tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y fíjate, Raúl, no hay que olvidar que el asunto de Ayotzinapa junto con el de la Casa Blanca fueron los 2 grandes temas que marcaron el inicio del decline en la administración de Peña Nieto, que vendrían a ponerle en blanco y negro y en su condición como quedó, como una de las peores administraciones que hayamos tenido. Sí, ese hombre, fue también uno de los saltos. Sin duda, me parece que esa es una de los grandes pendientes. En fin, habrá que sumar a todos los pendientes de esta administración del presidente López Obrador el tema de la inseguridad, el tema de la salud y desde luego este tema, este ofrecimiento. A veces parecía fácil, ¿sí?, que se pudiera encontrar la verdad, pero los mismos padres, ¿sí?, ya no creen, como sucedió ayer, ya no creen y proponen un alejamiento de este gobierno con el presidente López Obrador, sí, ante las circunstancias que les han venido presentando. Y queda pendiente algo. ¿Qué dicen esas grabaciones que los estadounidenses proporcionaron a México? ¿Qué es y a quién implican? Me parece que es un tema que se va a dar a conocer, pero bueno, hasta el momento no. Sí, fíjate, Raúl, también un último comentario. Fíjate cómo aquí de nueva cuenta, pura especulación, pero finalmente pues uno es mal pensado.
de nueva cuenta el ejército mexicano con todo el poder que ahora tiene y cómo comienza a dar visos de que sí puede maniobrar para que al final del día las verdades que interesan a los mexicanos no sean divulgadas o difundidas. Ojo. Hay que estar en eso. Gracias, Víctor. Un saludo. Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Gracias. Ahí tienes a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista aquí en el tema Sobre la Mesa.